Buenas tardes y bienvenido a su programa Odontología sin truco. Buda dijo una vez, las palabras tienen el poder de destruir y curar. Cuando las palabras son verdaderas y generosas, pueden cambiar el mundo. Y es que en la capacidad de articular palabras reside nuestra capacidad para poder comunicarnos, así como expresar nuestras emociones y pensamientos de manera clara y efectiva. Buenas tardes. Hoy comenzamos nuevamente con un programa más de Odontología sin truco. Les habla el profesor doctor Jaime Rodríguez Quintosa y a mi derecha, como siempre, tenemos al profesor Carlos Galante Zaval. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, doctor. En la sala técnica nos acompaña, como siempre, Santi. Hemos iniciado el programa haciendo énfasis en el poder de las palabras. Pero, ¿qué sucede cuando esta habilidad se ve afectada por trastornos del habla o dificultades en la deglución? Para poder responder esta pregunta, hoy tenemos el placer de contar con la señora Laura Carasusa Barcelona, logopeda especialista en rehabilitación miofuncional, graduada en la Universidad Ramon Llull y trabaja como logopeda en el equipo del profesor Dr. Cosme Gay Escoda, jefe del Servicio de Odontología y Cirugía Maxilofacial del Centro Médico Tecno, que por cierto es nuestro director de Odontología sin truco. Bienvenida. Gracias por invitarme. Os recuerdo que podéis enviar vuestras preguntas a nuestro WhatsApp más 34 699 080808 y las iremos respondiendo en directo a lo largo del programa. Pues empezamos. Quería preguntarle, Laura, es muy probable que la mayoría de nosotros hayamos oído hablar del logopeda, ¿no? Pero ¿realmente sabemos qué es, a qué se dedica? ¿Nos podrías explicar un poquito? Sí, un gusto. La verdad es que me gusta que me hagas esta pregunta porque la gente no sabe bien lo que hacemos ni qué tipo de profesional somos. Normalmente nos encontramos en consulta que la gente cuando le derivan al logopeda, muchas veces nos dicen, pues si yo ya sé hablar, ¿por qué me envías al logopeda? O sea, vengo porque me lo ha dicho el doctor, pero en realidad no sé qué hago aquí, ¿no? Porque, bueno, por el trabajo, por lo que se nos conoce desde hace muchos años, es por el trabajo que se hacía en las escuelas y se nos conoce por el trabajo más a nivel comunicativo y del habla y con niños. Pero en realidad esa es una pequeñísima parte del trabajo que hace el logopeda. Los logopedas somos sanitarios, no somos maestros ni solo trabajamos en escuelas. De hecho, yo no he pisado una escuela en mi vida más que cuando estudiaba. Yo solo he trabajado en centros médicos y hospitales. Entonces, el logopeda es aquel profesional sanitario, igual que puede ser un psicólogo, un fisioterapeuta, un médico o un enfermero, un dietista, un nutricionista, pues que se dedica a todas aquellas alteraciones que están relacionadas no solo con la comunicación, el lenguaje y el habla, sino también en todas aquellas alteraciones que están implicadas la respiración y la deglución. Por tanto, nosotros nos dedicamos a aquellas funciones vitales como es la respiración y la deglución, que son tan necesarias y en cambio son dos cosas con las que nunca nos relacionan y creo que son bastante la base de nuestro trabajo. ¿Y crees que el resto de profesionales sanitarios son conscientes realmente de todo lo que podéis aportar los logopedas? ¿Nos podrías pues mostrar algunas situaciones o algunos ámbitos en los que podéis ser y sois realmente útiles? Pues sí, la verdad es que igual que pasa en el resto de la sociedad, los sanitarios por lo general tampoco son conscientes de todo el trabajo que llegamos a hacer. Porque, bueno, antes que profesionales son personas y si no han trabajado nunca mano a mano con un logopeda, pues tienen en la mente lo mismo que todo el mundo. Entonces, para poneros ejemplos, bueno, en mi caso, por ejemplo, uno de mis trabajos es, como habéis comentado, en la unidad de Tecnon, de cirugía maxilofacial y odontología, donde nuestro jefe es el doctor Cosme Gay Escoda.
y tenemos un equipo multidisciplinar e interdisciplinar donde colaboramos todos con todos. Donde hay pues desde odontólogos a el que es el cirujano maxilofacial, tenemos fisioterapia, tenemos ortodoncista, higienistas y todos trabajamos en conjunto. Pero aparte de este trabajo podemos realizar muchos otros. Por ejemplo, en la pandemia, una de las cosas importantes que hicimos como colectivo es dentro de las UCIs, pues ayudamos a la rehabilitación de todas aquellas personas que estaban intubadas, que estuvieron mucho tiempo en las UCIs y les hicimos un trabajo como colectivo de ayudar a estas personas a que pudieran volver a respirar de una forma natural, que pudieran recuperar su voz, de haber estado tanto tiempo intubados, pues tenían muchos problemas, y también a nivel de deglución, ¿vale? Luego, por ejemplo, podemos, pues desde una persona que tenga una parálisis facial, pues le ayudamos a recuperar todos esos movimientos. En cada caso, pues, bueno, hay casos que se pueden recuperar totalmente y otros casos que no, pero en estos casos también. Cuando hay cirugías a nivel de, por ejemplo, en oncología, pues de cabeza, cara y cuello, pues ayudamos a todas estas personas que a veces se les tienen que poner colgajos o que tienen que reseccionar alguno de los órganos, pues les ayudamos a que puedan restablecer sus funciones deglutoria, respiratoria, todos los movimientos musculares que hay a nivel de boca, de cara, de cuello, pues les ayudamos en todos estos aspectos. Luego, personas que respiran por la boca, por ejemplo, una persona que respira por la boca conlleva, de todo esto detrás lleva toda una serie de problemas de salud, pues en todo eso también estamos nosotros detrás trabajando. En trastornos neurológicos, por ejemplo, ¿no? Personas que tienen Parkinson, esclerosis múltiple, parálisis cerebrales, traumatismos craneoencefálicos que también provocan muchos problemas a todos estos niveles, pues también les ayudamos. O sea, ahí tenemos, os he puesto solo algunos ejemplos, pero claro, detrás de, o sea, nuestro trabajo es mucho más amplio que el que nos atribuyen normalmente. Hablaba que al principio de nuestro programa que la logopedia se podía pasar a todas las edades, ¿no? Se trabajaba con cada una de las diferentes edades, diferentes patologías. ¿Los resultados que se obtienen en cada una de las edades son favorables? Sí, evidentemente sí. A ver, depende del tipo de problema, pues tendrás unos resultados u otros, ¿no? Tenemos que ver, hacer una buena historia clínica y ver cuál es el fondo del problema y si hay, claro, si hay alguna alteración orgánica detrás o hay alguna patología de base, hay alguna enfermedad de base, pues evidentemente no podremos recuperar a esa persona al 100%. Pero los resultados en cuanto a si es un niño o si es un adulto pueden ser perfectamente igual de buenos. En el caso de los niños, pues tenemos a favor esta plasticidad cerebral y el que aún están como muy tiernitos y puedes trabajar mucho con ellos, pero en contra tenemos que son niños y tienen ganas de jugar. Entonces, para hacer una rehabilitación necesitamos una constancia, que si no hay una familia detrás que nos ayuda y un niño que intenta también centrarse un poco y hacer el trabajo, pues claro, también podemos encontrarnos pues, con esa dificultad, ¿no? En adultos podríamos decir, claro, ya hay unos hábitos más instaurados, ¿no? Y hay a lo mejor otras patologías detrás, ¿no? que se suman y tal, sí, pero tenemos esa responsabilidad como adultos, ¿no? Que también tengo que decir que no todos la tienen, que a veces trabajan mejor niños que son más responsables que algunos adultos, pero bueno, eso ya es aparte. Pero claro, a favor tenemos esa parte en un adulto, ¿no? de la conciencia, de que puedes explicarle las cosas de una manera más clara. Pero bueno, también tenemos en contra pues, que siempre hay detrás unas excusas de su estrés, que trabajo mucho, que tal. Entonces, en los dos casos hay aspectos positivos y aspectos negativos, ¿no? Entonces, o menos favorables. Entonces, lo más importante de todo, más que si es un niño o un adulto, es que la persona se responsabilice de su salud, que la persona tenga ganas de formar parte activa de su recuperación y que haya una constancia. Si hay eso, si estos factores se dan, da igual si es un niño o un adulto, los resultados se verán. Interesante.
Os suelen decir que los logopedas ponéis deberes y hacéis clases de logopedia a los pacientes. ¿Por qué no os gusta y creéis que esto debe cambiar? Pues bueno, como os decía antes, nosotros somos sanitarios, pero nos engloban dentro del mundo de la educación. Entonces, nosotros respetamos evidentemente pues, el mundo de la educación porque además pues, muchos de los profesionales de nuestro colectivo trabajan en educación. Pero la gente no tiene claro que somos sanitarios. Entonces, aunque no pasa nada porque nos puedan relacionar con la educación, sí que es verdad que dentro del mundo sanitario no se nos respeta igual que a otros sanitarios. Porque a nivel de sociedad no se tiene esa conciencia. Entonces, para la gente da igual, bueno, tú pones deberes, los pacientes vienen a hacer clase contigo, pero si un doctor o un profesional de la salud le dice a uno de los pacientes, si somos un equipo, y le dice a un paciente, vete con la logopeda, que te va a dar clase, nunca te va a hacer igual caso, nunca te va a hacer el mismo caso que lo que diga otro profesional sanitario. Entonces, teniendo en cuenta que a nosotros como rehabilitadores nos tienen que ver mucho más a menudo que a un médico y nos tienen que hacer caso porque de eso depende su recuperación, este lenguaje que se utiliza hacia nosotros no es nada favorable para nosotros. Y nosotros no ponemos deberes porque no somos maestros. Nosotros ponemos ejercicios de rehabilitación. Nosotros no reeducamos, nosotros rehabilitamos porque somos sanitarios. Y eso sí que es una cosa que siempre tenemos que reivindicar y es un poco cansado, pero hasta que la sociedad no cambie, nosotros estaremos ahí, un poquito reivindicando nuestra porción, ¿no? Dentro del pastel de la sanidad, porque creemos que tenemos un papel muy importante. Porque los tratamientos médicos, los tratamientos odontológicos, los tratamientos de otros profesionales sanitarios dependen de que nuestro trabajo esté bien hecho para que ellos tengan éxito. Sin nosotros, muchas veces no pueden tener éxito sus tratamientos. Entonces, como colectivo lo pensamos, pero desde mi punto de vista y después de 26 años de profesión, creo que las cosas han cambiado muy poco en 26 años y que es muy, muy importante que esto cambie porque es en beneficio del paciente, no es solo un beneficio para nuestra profesión, es un beneficio del paciente, porque si no, el que no se valore el trabajo que hacemos nosotros muchas veces hace que haya otros profesionales que se tomen la licencia de, yo busco por internet unos ejercicios, le doy una fotocopia al paciente y ya está. Y ya con eso se rehabilita. ¿Para qué lo voy a derivar? Y a veces nos llegan, a consulta una de barbaridades que les hacen hacer a los pacientes que digo, no me extraña que estés así. O sea que sí, que por eso no nos parece bien y tiene que cambiar. Muchas cosas tienen que cambiar. Y hablando de tratamiento, ¿cuál es la duración del tratamiento de la rehabilitación logopédica? Vale, en cuanto a el rato que dura una sesión, todo depende de dónde estemos. Muchas veces en hospitales, sanidad pública, pues les hacen 20 minutos, media hora, porque no tienen tiempo de más. A nivel más privado hacemos unos 3/4 de hora, aunque en casos más, por ejemplo, yo en mi consulta pues en tratamientos que son más de tipo neurológico, que necesitamos como más previas, más preparación para los casos, que la reacción del paciente es más lenta, a veces tienes que estar por otras cosas, ¿no? Que no son puramente la rehabilitación, entonces tal vez lo alargamos a 1 hora, ¿no? Pero más o menos es esto, entre media hora, 3/4 de hora, depende del sitio, ¿eh? Depende de donde estemos haciendo la rehabilitación. Y luego en cuanto a duración en tiempo, meses, todo depende del tipo de rehabilitación que se esté haciendo y de la situación de cada paciente, pero la gente cuando viene, los pacientes cuando vienen se piensan que les vas a hacer 2 o 3 sesiones y ya está, porque total, estás haciendo hacer 4 ejercicios, pues con eso ya estamos, y no es así. En el caso en el que trabajamos en la consulta
del Dr. Guy, de la unidad de cirugía maxilofacial y odontología y en Tecnon, por ejemplo, nos dedicamos en mi caso hago la rehabilitación de personas que tienen una deglución disfuncional, o sea, que no tragan bien, que empujan con la lengua los dientes, que tienen malos hábitos orales, que respiran por la boca. Entonces, en estos casos es necesario muchos meses de tratamiento. Eso no quiere decir que vayan a venir cada semana. Por ejemplo, en nuestro caso vienen una vez al mes solo a tratamiento, pero se necesitan meses. ¿Por qué? Porque tienen que automatizar funciones. Tienen que automatizar una respiración nasal, tienen que automatizar una deglución de saliva, que tragamos saliva todo el día. O sea, estamos cientos de veces tragando saliva. Si la tragamos mal, estamos todo el día haciendo mal una función, apoyando músculos donde no tocan. Entonces, tenemos que rehabilitar, o sea, esa persona tiene que automatizar una deglución y una masticación de comida. Entonces, tiene que poder automatizar una lengua en reposo. Todo esto necesita tiempo para que el cuerpo diga, vale, lo cambio porque me es fácil. Porque una cosa que no es fácil no se puede cambiar. El cuerpo no va a decir, mira, sí, me automatizo porque en 2 sesiones la logopeda me ha dicho esto y yo ya lo he pillado. No es así. O sea, necesitamos un tiempo para que el cuerpo lo aprenda y después de eso le sea fácil y cuando le es fácil haga el cambio. ¿Y qué dirías que es lo más importante que un paciente tiene que tener en cuenta a la hora de iniciar un tratamiento de logopedia? Un poco lo que os comentaba antes de la constancia. El que estén predispuestos a tomar las riendas de su salud, a que tomen responsabilidad hacia su salud y que formen parte activa, porque muchas veces, bueno, en nuestra sociedad es que estamos acostumbrados a ir al profesional cuando nos tienen que coger ya con pinzas, ¿no? Cuando ya estamos para el arrastre, casi, ¿no? Cuando aunque el cuerpo nos haya dado señales, es igual, o sea, no pasa nada, nosotros tiramos para adelante y cuando ya estamos que no nos aguantamos, entonces vamos al profesional. Claro, cuando hacemos esto le estamos dando la responsabilidad al profesional, ¿no? O sea, vamos al médico o vamos al fisio, al logopeda, al psicólogo, al nutricionista, donde sea. Cuando ya estamos muy mal y entonces le decimos, bueno, te dejo ahí mi salud y haz tú lo que puedas, ¿no? En cambio, tendríamos que aprender un poquito más, ¿no? de Oriente, que lo que se dedican es a hacer prevención, ¿no? Hacemos prevención, me cuido. De hecho, allí es muy típico que vayan al médico para cuidarse, para mantenerse en salud y como enfermen son capaces de dejar al médico. Dice, pues me has aconsejado fatal porque me he enfermado, ¿no? Y en cambio aquí hacemos al revés, ¿no? O sea, no nos responsabilizamos para nada y cuando estamos mal vamos al médico y queremos que el médico nos lo solucione todo, ¿no? Entonces, un poco lo que yo les diría es, ¿estás dispuesto a cuidarte? ¿Estás dispuesto a responsabilizarte de tu salud? ¿Estás dispuesto cada día a hacer un ratito, 5, 10 minutos de unos ejercicios o una rutina que te van a permitir de aquí a unos meses estar sano? ¿Estás dispuesto? Pues entonces para adelante. Porque si no, realmente, cuando te viene a la consulta un paciente que no está dispuesto a hacer ningún esfuerzo de este tipo cuando es su propia salud, no es la tuya, parece que te están haciendo un favor a ti, que vienen porque, bueno, porque se lo han pedido que vengan y vale, por ti vienen, pero no, es que no vienes por mí, vienes por ti. Y esto la gente no lo tiene claro en nuestra sociedad y creo que esto estaría bien que la gente se lo planteara porque iría mucho mejor la salud de todo el mundo. Totalmente de acuerdo. Y en cuanto, antes hablabas de la importancia pues, de la constancia, ¿no? Y de que el cuerpo aprenda a automatizar esos nuevos movimientos que está entrenando. Cuando ya el paciente es capaz, está recibiendo el tratamiento y ya realiza bien esos ejercicios de forma aislada, ¿podemos decir que está rehabilitado? No, precisamente por lo que decía, ¿no? Que no está automatizado. O sea, tú puedes aprender a hacer un ejercicio así, aislado, tal cual. Al principio les cuesta, luego llega un momento que ese ejercicio por sí solo lo pueden hacer. Pero claro, esos movimientos que tú les enseñas por separado,
Luego el cuerpo tiene que aprender a hacerlos de forma automática, pero dentro de una función. O sea, yo puedo enseñarle a una persona a colocar bien la lengua en las arruguitas del paladar. Le puedo enseñar a la persona a levantar la parte posterior de la lengua, pero luego esa persona tiene que poder unir esos movimientos mientras está tragando. A mí que haga esos ejercicios por separado me parece perfecto, pero si no eres capaz de tragar así, no me sirve. Porque si luego estás todo el rato tragando, empujando con la lengua a los dientes, por ejemplo, no va a servir. O sea, cuando estas personas que vienen normalmente porque son portadores de ortodoncia, pues cuando les quiten la ortodoncia, aunque lleven un retenedor, es igual. Va a volverse a abrir esa mordida. ¿De acuerdo? Porque en espontáneo lo que van a hacer es tragar mal. Entonces tienen que tener la paciencia de pasar unos meses en los que de vez en cuando tienen que venir a hacer algún control, pero tienen que tener la paciencia de escuchar a su cuerpo y darle el tiempo para que pueda automatizar, porque no tenemos la varita mágica. Y cada cuerpo es un mundo, porque hay personas que haciendo menos veces los ejercicios tienen esa suerte que su cuerpo reacciona muy fácil y enseguida van avanzando. Y en cambio otros que están ahí, como diríamos, pico pala, ¿no? De intentar, venga, y cada día, y ese cuerpo le cuesta más de reaccionar. Pues tenemos que tener paciencia. ¿Y por qué es tan importante la respiración? Antes has comentado, ¿no? que el logopeda, más allá de el habla, sí, es muy importante la deglución y la respiración. ¿Qué papel juega la respiración aquí? Sí, la respiración, por ejemplo, en los tratamientos que hacemos de rehabilitación miofuncional es importantísima, es casi, te diría, la base del tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros respiramos por la boca, por ejemplo, las personas que respiran por la boca, claro, para que entre el aire, la lengua tiene que estar abajo. La lengua no puede estar bien puesta en reposo cuando habitualmente, o sea, cuando una persona no tiene ningún problema a nivel muscular, la lengua en reposo, el ápice de la lengua está arriba en el paladar. Entonces, claro, cuando uno respira por la boca, no. ¿Qué pasa entonces? Cuando una lengua está más horizontalizada, como si dijéramos, lo podemos comparar como cuando una persona está encamada. Una persona está mucho tiempo en la cama, ¿qué le pasa a la musculatura? Se debilita, ¿verdad? Y cuando quiere que estar más activa, cuando ya puede levantarse, le cuesta horrores, ¿no? Tiene que muscular, tiene que hacer rehabilitación. En la lengua pasa lo mismo, exactamente igual. El hecho de estar horizontalizada hace que la lengua esté más flácida, esté con menos tono, digamos, ¿eh? Entonces, claro, cuando tiene que hacer cualquiera de las funciones, sea el habla, sea la deglución, pues ¿qué pasa? Que esta lengua necesita ayuda porque no tiene fuerza, no irá hacia arriba el paladar para tragar, por ejemplo. Necesitará apoyarse en otras estructuras. Entonces, ¿qué es lo que suele hacer? Por ejemplo, pues ir hacia los dientes. Apoyarse en los dientes, que es una estructura más fuerte, más dura, para poderse propulsar hacia atrás, para poder propulsar el alimento. Esto, para que lo entiendan los que nos están oyendo, sería un símil a cuando estamos nadando y llegamos a la pared de la piscina, ¿no? Y queremos ir hacia atrás, ¿no? Y nos empujamos, ¿no? en la pared de la piscina para tener más fuerza para seguir nadando, ¿no? Pues la lengua haría lo mismo. Entonces es muy importante que si en las consultas los profesionales ven personas que no pueden respirar bien por la nariz, que nos los manden a rehabilitación. Es muy importante porque ahí pueden surgir muchos problemas con el tema respiratorio. Una persona que respira por la boca, los niños, por ejemplo, acaban teniendo pues el paladar más hundido, con lo cual no hay tanto espacio para que se coloquen bien todos los dientes. Entonces la mordida ya va a estar cambiada ahí, ¿de acuerdo? Luego, pues las mordidas abiertas, ¿no? De empujar con la lengua los dientes, pues se va abriendo la mordida, ¿no? Porque sería un poco como el mar contra la roca, de ir tantas veces, ¿no? Las olas, ¿no? Hacia la roca, pues que van erosionando.
Pues en el caso de la boca, lo que pasaría es que la lengua va dando contra los dientes y lo que hace no erosiona los dientes, pero sí lo que va haciendo es ir abriendo esa mordida, con lo cual cada vez pues, el encaje es peor y eso puede ir derivando a la larga en problemas de la articulación temporomandibular, por ejemplo, problemas. Después, en niños, por ejemplo, los respiradores orales también tienen muchos problemas a nivel de atención, de memoria, desarrollo a nivel de lenguaje, cognitivos, etcétera, ¿no? Pero sí que es una cosa muy a tener en cuenta. Sería la base del tratamiento. Si yo rehabilito una musculatura, pero la persona sigue respirando por la boca, no me va a servir de nada lo que estoy haciendo. Va a recidivar seguro, segurísimo. No vamos a poder rehabilitar del todo a esa persona. Aparte de que cambia también la postura, ¿no? Cuando una persona respira por la boca, la cabeza está más adelantada y así como mirando más hacia arriba, como búsqueda del aire, ¿no? Con lo cual ya la postura de la columna cervical cambia totalmente, ¿no? Y eso, si no lo tratamos a tiempo, pues luego son adultos que tienen unos problemas de espalda bastante importantes. ¿Vale? O sea que la respiración es un tema muy importante a tratar a nivel de boca, pero también a nivel general, de salud general. Y dentro de una clínica odontológica, ¿qué profesionales pueden trabajar con un logopeda? Y en el caso específico de la clínica del doctor Cosme Gay, ¿cómo trabajáis? ¿Cuál es vuestro día a día? Vale. En sí, el logopeda puede trabajar con cualquiera de los profesionales que hay en una clínica odontológica, porque, por ejemplo, con un odontopediatra, evidentemente, tenemos mucha relación, porque en edades tempranas, pues los niños presentan muchas veces problemas a nivel respiratorio por inflamación de las amígdalas, por inflamación de los carnots, de las vegetaciones. Y entonces ahí pues tenemos mucho que decir en este aspecto, ¿no? En la clínica donde trabajamos nosotros en Tecnon, nuestro equipo estamos formados por diferentes odontólogos con diferentes especialidades. Hay cirujanos, hay odontólogos que especializados en cirugía oral y el doctor Gay, que es cirujano maxilofacial, con lo cual cualquiera de las intervenciones que hacen a nivel oral o maxilar, pues nosotros tenemos ese papel rehabilitador, ¿no? Por ejemplo, en un frenillo lingual, en un frenillo labial, que tenemos que intervenir para que haya una mejor movilidad, pues si intervenimos pero no hacemos nada a nivel rehabilitador, no estamos consiguiendo los resultados que realmente necesitamos para la rehabilitación, porque entonces los frenillos esas estructuras vuelven a juntarse, a lo mejor no de la misma manera que estaban antes, pero sí que limitando igualmente el movimiento. O personas, pues lo que os comentaba antes, ¿no? Que se les tenga que hacer una cirugía, por ejemplo, pues de algún pequeño tumor, o que se les tenga que hacer alguna resección, pues claro, las estructuras quedan dañadas, con lo cual la rehabilitación se tiene que realizar y además al momento, ¿no? O sea, es intervenir y esa misma semana se empieza la rehabilitación. Luego, por ejemplo, con ortodoncistas. En nuestra unidad tenemos una ortodoncista que, bueno, de hecho la tuvisteis aquí no hace mucho. Y con ella pues hacemos un trabajo muy interesante, ¿no? Porque, bueno, claro, si tratamos la estructura, ¿no? Si estamos trabajando esa posición de los dientes, pero los músculos siguen mal funcionando, pues evidentemente ahí no hay nada que hacer, ¿no? Al final habrá una recidiva y al cabo de un tiempo habrá que poner otra ortodoncia, entonces es muy importante. Luego también con aquellos odontólogos especializados en férulas, para todas aquellas personas que son bruxistas, ¿no? que aprietan los dientes. Pues, por ejemplo, en estos casos también, y con el fisioterapeuta, en nuestro caso que tenemos fisio también, pues también tenemos relación, ¿no? No es la misma rehabilitación la que hace un fisioterapeuta que la que hace un logopeda,
¿de acuerdo? Entonces, muchas veces nos encontramos personas con problemas de ATM, de la articulación temporomandibular, perdón, y que, bueno, se les pone una férula, se les indica que tienen que hacer rehabilitación fisioterapéutica, pero se olvidan de las funciones orales. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el cuerpo cuando, en nuestro caso, que tenemos que enseñar a las personas, ¿no? a que aprendan a deglutir bien, a tragar bien? Si esos músculos no están bien, ¿qué hace el cuerpo? Cuando yo no tengo fuerza en un músculo, el cuerpo compensa. Y compensa con un músculo que esté cercano y que además sea fuerte. Si yo aprieto los dientes, por ejemplo, los maseteros, los tendré en tensión, ¿no? Los tendré fuertes. Pero si esto va acompañado que no, mi musculatura oral, los labios, la lengua, etcétera, no tienen suficiente tono y no hacen bien sus funciones, no tienen bien los movimientos, ¿qué pasará? Que cada vez que esa persona trague, por ejemplo, saliva o alimento, ¿qué hará? Apretará con la musculatura masticatoria para que los otros músculos puedan hacer bien su función. Porque el cuerpo al final lo que busca es poder tragar, es poder respirar, ¿no? Son funciones básicas y busca poder hacerlo, ¿no? Entonces lo que hará es compensar con esos músculos que ya están fuertes. Entonces, con todos los profesionales que trabajan en este ámbito de la articulación temporomandibular, pues también tenemos relación. Y luego ya, para cualquier odontólogo que ponga cualquier prótesis, sea un Maryland, sea cualquier férula, cualquier prótesis que pongan, es importante, porque la lengua es muy juguetona y cualquier cosa nueva que hay en el cuerpo va ahí directa. No sé si os ha pasado alguna vez que tenéis alguna llaguita o que tenéis alguna cosa en la boca y la lengua siempre va ahí. Ahí va, directa. No quita, claro, se va sola. Claro, y el problema es que como sea algo que se alargue en el tiempo, pues claro, va a cambiar la función. Entonces es muy importante hacer todos estos controles. Así que podemos trabajar con cualquiera de ellos. Tenemos esa suerte. Si te acabas de unir a nuestra conversación, esto es Odontología sin truco. Estamos hablando con la señora Laura Carasusa en Barcelona. Ella es logopeda especialista en rehabilitación miofuncional. Trabaja como logopeda en el equipo del profesor Dr. Cosme Gallescoda, jefe del servicio de la Unidad de Odontología y Cirugía Maxilofacial del Centro Médico Tecno. Para escuchar la entrevista tantas veces como quieras, puedes conectar a través de nuestro canal YouTube, @Westsmith Studios, y allí podrás encontrar cada uno de los capítulos que vamos trabajando aquí. Pero antes de continuar, tenemos algunas preguntas que nos han entrado y queríamos irlas desgranando. Dice Marta: me parece súper interesante que un logopeda esté en un dentista. En el mío no hay. Y escuchándote, creo que debería de haber en todos. Enhorabuena, por cierto. ¿Existen logopedas en la salud pública? Y si no hay, ¿por qué no lo hay? Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Yo también me lo pregunto, Marta. Sí, tienes razón. Tendría que haber la figura del logopeda en todas las clínicas odontológicas. Es así. De hecho, en nuestra unidad, por suerte y por desgracia, nos vienen muchísimos casos rebotados de otras clínicas dentales cuando los pacientes ven que recidivan y que no se les ha explicado el por qué. ¿Qué está pasando? ¿No? Si me has hecho una ortodoncia, ¿por qué no me ha funcionado? ¿No? Y no saben darles respuesta, sino te hago otra ortodoncia, ¿no? Al final nos llegan y claro, les tenemos que explicar que es que ha faltado algo en el tratamiento y es la parte de rehabilitación, ¿no? La parte muscular, la parte funcional. Entonces, sí, por eso digo, por suerte, porque bueno, para nosotros está muy bien, porque nosotros somos un equipo que estamos acostumbrados a tratarlo, llevamos muchísimos años trabajando todos juntos y todos a una, con lo cual, pues bueno, es un lujo, la verdad, poder trabajar en un equipo así. Pero digo por desgracia porque lo bueno sería que en todas partes se hiciera bien el trabajo, ¿no? Entonces sí, tendría que haber la figura del logopeda. Tienes mucha razón, Marta. Y luego en la sanidad pública sí que hay logopedas en hospitales, por ejemplo, bastantes menos que los que debería.
Y, por ejemplo, en los CAPs, pues hay poquísimos CAPs que tengan un logopeda. ¿Por qué? Pues No lo sabemos. supongo que desde la administración deben pensar lo mismo, que no somos sanitarios, no se deben haber dado cuenta aún. Pero bueno, desde los colegios profesionales y todo esto, pues claro, al final pues vas, lo que decíamos antes, trabajando mucho pico pala y esperando que en algún momento pues se den cuenta de verdad y creen plazas, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay muchos sanitarios como los logopedas, ¿no? Que estamos en esta misma situación. Ahora, no hace muchos meses, se anunciaba que desde el Colegio de Fisioterapeutas, ¿no? Pues que se habían creado plazas en centros de asistencia primaria, ¿no? Y bueno, una alegría para ellos, ¿no? Y también pensando para nosotros y otros profesionales sanitarios, pues de decir, ostras, pues ojalá nuestra especialidad también algún día pueda conseguir lo mismo, ¿no? Y bueno, desde todos los colectivos se intenta, pero bueno, ya sabemos que a veces las administraciones son duras de pelar y Bueno, las cosas son muy lentas, ¿no? Pero ahora bueno. en los CAP casi todos se han incorporado a la figura no solamente del fisioterapeuta, sino del nutricionista y del referente de bienestar emocional, un psicólogo. Por lo tanto, yo creo que dentro de muy poco tendremos un logopeda, ¿no? Bueno, ojalá, Bueno, ojalá. si no te podemos fichar de representante, a ver si te hacen caso a ti. Nos dice Rosa, cada vez que voy a la revisión con el pediatra y la enfermera me dice, mi hijo tiene la mordida abierta. Escuchando el programa, me pregunto, si tiene la mordida abierta, ¿por qué no me han derivado a un logopeda? También muy buena pregunta, porque te deberían haber derivado ya hace tiempo no solo al logopeda, sino a una buena clínica dental. Las dos cosas. Pero bueno, mira, la suerte de programas como este es que uno también aprende y al final pues buscas la solución si no te la dan los profesionales, ¿no? Pero sí, la pena es que no todos los profesionales deriven donde tienen que derivar, ¿no? Porque si te dicen tengo la mordida abierta, al menos que te expliquen el qué y que te deriven. Eso es importante, sí. ¿Qué quiere decir tener la mordida abierta? Sí, la mordida abierta es cuando, cuando cerramos la boca, la parte anterior, por ejemplo, puede ser también en los laterales, pero por lo general cuando lo detecta la gente es más cuando los dientes delanteros, para que nos entiendan la gente que nos está oyendo, pues no cierran, ¿vale? No contactan. ¿De acuerdo? Entonces vemos como un agujero. Si la persona junta los molares y sonríe, para que se vean los dientes delanteros, pues los dientes delanteros y los inferiores, o sea, los superiores y los inferiores, pues están separados, Vale. tienen un espacio separado, con lo cual la persona no puede morder por delante. Para que nos entiendan un poquito, ¿eh? O sea, es un poquito más complicado que esto y hay diferentes tipos de mordida abierta y todo, pero para que nos entiendan idea, un poquito, exacto. para explicarlo un poco llano, pues sería esto. Nos dice Adrián, mi hijo tiene 4 años recién cumplidos y todavía le cuesta acabar de articular frases completas. Es como que no las acaba. ¿Es normal? Es que yo veo que los niños de su clase ya hablan de corrido y son capaces de expresarse. ¿Cómo puedo ayudarla? Bueno, primero de todo, yendo a un profesional. O sea, lo primero sería esto, para que le hagan una buena valoración y vean el por qué. Eso es lo principal. Siempre diagnosticar, ver que no haya algo detrás. Y luego, ¿cómo podría ayudar como madre a este niño? Pues jugando mucho con él, por ejemplo. Hablar, o sea, el lenguaje lo formamos a través del juego. Los niños lo forman así. Entonces yo le diría, siéntate dándole tiempo de calidad a tu hijo, que seguro que se lo das, ¿eh? No digo que no. Pero el comentario sería, siéntate tranquilamente, porque hoy día vamos muy estresados todos, pues siéntate tranquilamente con tu hijo a jugar. No sé, a jugar a cocinitas, a jugar a cualquier acto simbólico que nos ayude a que ese niño saque el lenguaje, ¿no? Que se exprese. Ese es el mejor consejo. Y después el que no le acaben las frases. Y que no le hagan caso si dice las cosas, las palabras con diminutivos o acortadas, ¿no?
O sea, que le ayuden a que se esfuerce para que vaya arrancando cada vez más el lenguaje, que no se sientan mal por hacerlo. Al contrario, que le estarán haciendo un favor porque le estarán ayudando a que conforme ese lenguaje, ¿no? Y a que vea que lo que está haciendo no es suficiente, que necesita algo más para poderse comunicar. Pero sobre todo, que vaya un profesional, eso sí. Dice, hola, buenas tardes, soy Ángels. Llevo mucho tiempo con bursismo. Cada vez que me doy cuenta, tengo un diente roto de tanto presionar. Pero cada vez que voy al odontólogo, me manda al psicólogo, que eso es problema de estrés. Lo que usted ha dicho no me concuerda con lo que me dicen. Me van a poner entre todos en un problema, ¿eh? Me voy a ganar muchos enemigos hoy, creo. Bueno, repito lo mismo. Yo iría a un profesional que especializado en este caso, un odontólogo especialista en ATM, en la articulación temporomandibular, que le hagan una buena exploración y esa persona valore si es portador de férula, que vaya a un fisioterapeuta especializado en estos temas. Y sí, si va estresada va bien ir al psicólogo. Incluso, mira, yo que soy acupuntora también, pues se puede hacer acupuntura, que va muy, muy, muy bien para todo lo que son tensiones musculares, tensiones emocionales, etcétera. Pero evidentemente solo yendo al psicólogo no vamos a mejorar un problema de bruxismo, ni mucho menos. ¿Que puede formar parte de los profesionales que trabajan el problema? Sí. ¿Pero que es el único profesional para tratar esto? No, para nada. O sea, tiene que ser un complemento, pero tenemos que trabajar también lo demás, porque si no va a acabar sin dientes y tomando sopitas. Nos dice Salvadora, tengo 60 años y cada vez mi voz es más débil. ¿Puedo hacer algo para mejorarla? Sí, puede hacer algo para mejorarla, pero diría lo mismo que he dicho en los otros casos, ¿eh? Todas estas cosas, claro, pensar que una receta única para todo el mundo no hay. Tendríamos que ver qué le pasa a esta señora para poder darle indicaciones. Sí que pasa a menudo que cuando uno se va haciendo mayor, la musculatura se puede ir debilitando, entonces todo esto hay que trabajarlo. Pero claro, aquí sin verla no le puedo decir qué ejercicios le pueden ir bien, ¿de acuerdo? Pero sí que el consejo sería: ve a un profesional, a un logopeda, y esto se puede trabajar, claro que sí que se puede trabajar, pero tiene que ser con un profesional. Nada de buscar ejercicios por internet, ni que le dé ejercicios a alguien que no sea logopeda, por favor. Y que le hagan una buena exploración y vean cómo está y que le puedan dar ejercicios que estén específicamente indicados para su caso. Pero que no se preocupe, que hay solución. Nos dice David, hola. Quiero felicitaros por el programa. Yo también soy sanitario y es muy chulo ver cómo existen equipos multidisciplinares. Aprovecho para haceros una pregunta. Yo paso consulta horas infinitas y de repente en algún momento me quedo literalmente sin voz. Es una pasada. Antes no me pasaba, pero cada vez es más frecuente. ¿Por qué me pasa? ¿Se puede solucionar con un logopeda? Sí. Primero de todo, muchas gracias, David, por la felicitación y ojalá pues puedas conseguir tú también trabajar en un equipo así como el nuestro. Claro, si trabajas muchas horas, el mismo cansancio, el desgaste, si estás hablando constantemente, es normal que puedas tener algún problema de voz, porque la voz necesita descanso también. Piensa que, claro, para movilizar las cuerdas vocales utilizamos musculatura. Si vamos muy estresados, la musculatura, no solo la masticatoria, sino toda la musculatura de cuello, trapecios, ¿no? El ECOM, todos estos músculos quedan como muy tensionados y todo esto acaba afectando a la movilidad de las cuerdas. Luego las cuerdas vocales son mucosa, ¿no? Es un repliegue muscular recubierto de mucosa y la mucosa es muy sensible. Entonces ahí... Claro, hay muchas otras cosas, ¿no? que pueden afectarla, como puede ser, por ejemplo, el que estés debajo de un aire acondicionado que te esté resecando las cuerdas o que estés al lado de un radiador, ¿no? Que la calefacción también puede resecarlas, o que no te estés hidratando bien, por ejemplo, ¿no?
o que no hagas descansos. Entonces yo lo que te diría es, si tienes que trabajar muchas horas sí o sí, busca la manera de organizarte las sesiones para que puedas tener algún momento de silencio, ¿no? En algún momento que sea el paciente que haga el trabajo y que tú puedas estar un poco en silencio. Entonces te diría también que te hidrates, beber agua, mucha agua al día, pero a pequeños sorbos, o sea, que no bebas mucho de golpe y luego estés el resto del día sin beber. Esto sería importante, pero claro, ahí sabes que el agua va a vía digestiva, entonces esa hidratación, por eso es importante a beberla de a poquitos para ir hidratando las mucosas de todo el cuerpo durante todo el día, ¿no? Pero luego para hacer una hidratación más directa a nivel respiratorio, ¿no? Que te pueda ir más a la zona de cuerdas vocales para que haya mejor hidratación, puedes hacer lo que llamamos respiraciones húmedas. ¿Eso qué quiere decir? Te puedes aplicar, por ejemplo, un pañuelo de tela, lo mojas, lo escurres bien y te lo pones encima, o sea, que te quede justo encima de nariz y boca y haces unas cuantas respiraciones teniendo el pañuelo ahí. Entonces, esa humedad del pañuelo sí que te pasa a vía aérea. Eso sí que es más directo. Luego hay otras soluciones, ¿eh? Si quieres, pides mi teléfono y te digo algo más, porque si no tengo que hablar de marcas y no sé si puedo. Hay más preguntas, pero creo que vamos a pasar un poquito porque nos queda muy poquito tiempo, por lo menos para hablar. Cuando tratamos, por ejemplo, la articulación temporomandibular, ¿es suficiente pautar una férula y sesiones de fisioterapia? No, como os comentaba antes, es muy importante tener en cuenta cómo esta persona tiene la musculatura oral y cómo respira. Es esencial. Porque, como os decía hace un rato, pues si esa persona no tiene suficiente tono en esa musculatura y además no puede realizar bien las funciones, el cuerpo hace esas compensaciones musculares y seguramente pues va a compensar pues apretando más toda esta musculatura masticatoria, con lo cual el cuadro de la disfunción de ATM va a empeorar. Así pues, yo recomendaría a las personas que trabajan en las clínicas dentales donde trabajan estos temas, si tienen la suerte de tener un logopeda en su equipo, pues que deriven todos los casos, pues que sean de este tipo, ¿no? De ATM, que los deriven para que les hagan una valoración y vean realmente si están alteradas las funciones y si la musculatura oral está en buen estado, para estar tranquilos de que evidentemente pues entonces con férula y fisio hay suficiente, pero al menos si no es suficiente, el paciente no tendrá que estar meses y meses yendo a fisioterapia y cargándose férulas porque pues no se está tratando toda la musculatura que se tiene que tratar. Nos ha entrado una pregunta que me parece interesante, ¿eh? Nos dice Abel, ¿qué consejos le podrías dar a los profesionales para saber cuándo deben derivar para valoración el frenillo lingual corto cuando la anquiloglosia no es tan evidente? Vale, yo cuando hay dudas, enviar sí o sí. Cuando hay alguna duda de si el frenillo es más o menos corto, derivar seguro. Pruebas que se pueden hacer, por ejemplo, el decirle al paciente que ponga la punta de la lengua en las arrugas del paladar, por ejemplo, a ver si llega. Intentar a ver si la punta de la lengua puede llevarla hacia las comisuras labiales y si esa punta se queda en forma de punta o si queda retraída, como si fuera la forma de la parte de arriba de un corazón, ¿no? Si queda retraída, ahí ya nos está dando información de que ese frenillo, a lo mejor nosotros externamente no lo vemos muy corto, pero ese frenillo por dentro está enganchando la punta y no le está dejando movilizar bien. Por ejemplo, eso sería una buena manera, ¿no? El llevarle, el hacer que lleve la lengua, ¿no? La punta de la lengua hacia las comisuras o hacia afuera y vemos que, ostras, pues no puede pasar, ¿no? De los labios, por ejemplo. O lenguas que les dices que hagan algún movimiento y
la persona no tiene claro cómo tiene que mover la lengua, ¿no? Son personas que al tener el frenillo corto, esa lengua tiene muy poco recorrido, entonces cuando les haces hacer algún otro movimiento les cuesta muchísimo. Entonces, decirles que lleven la lengua al paladar o fuera de la boca o hacia las comisuras es una buena manera de ver, de hacerse una idea de si lo necesita. También es verdad que hay algunos frenillos que parecen cortos y luego cuando los vemos en tratamiento son funcionales. Eso quiere decir, es corto, pero como la punta no está retraída, si nosotros trabajamos esa musculatura, aunque el frenillo no se estira, pero los músculos sí. A veces el frenillo, cuando es un poco justo, la lengua se vuelve vaga y se acostumbra a hacer poco recorrido. Entonces, a veces yo lo que les propongo cuando está la cosa así no muy clara del todo es que vengan a hacer 1 o 2 sesiones de rehabilitación, trabajamos esa lengua, la estiramos, intentamos que se movilice más y entonces vemos si es funcional, si realmente podremos hacer movimientos necesarios para luego poder hacer una buena rehabilitación. Pero sí, cuando tengan dudas, pues que nos los deriven, ¿eh? Pero estas serían algunas cosas que podrían hacer. Carlos, nos quedan 2 minutos para que nos haga la última pregunta. Venga, ¿cuándo debería hacerse una derivación de rehabilitación logopédica desde los servicios de ortodoncia? Vale, sobre todo cuando vean tanto niños como adultos, eso que lo tengan muy claro, no solo niños y adultos. Tratamos a personas de todas las edades, los logopedas, y la rehabilitación se puede hacer a todas las edades. Entonces, en cuanto vemos una persona que la estamos atendiendo y mientras le estamos explicando el tratamiento que sea, está todo el rato con la boca abierta, seguramente esa persona es un respirador oral. Le podemos preguntar si tiene algún problema a nivel respiratorio también, si tiene sinusitis, si tiene alergias, cualquier cosa que haga que una persona no respire siempre, habitualmente por la nariz, es candidato a ser rehabilitado en servicio de logopedia. La respiración sería una de las cosas básicas para ver. Luego, pacientes que ves, los estás atendiendo, les tienen que mirar la boca, son ortodoncistas, que ven que las comisuras están llenas de saliva. O cuando abren la boca, ¿no? Ven que les están pidiendo que hagan ciertos movimientos y ven que esa persona no es hábil encontrando esos movimientos. Ahí también tienen que derivar. Y luego lo que hemos dicho, de la lengua, ¿no? Que una lengua que no se mueve bien. Y muchas veces cuando les están mirando, ¿no? Les hacen juntar las muelas para ver la mordida, ¿no? Y entonces el paciente, claro, va tragando saliva, ¿no? A la que vean que esa lengua va hacia los dientes o la ven a través de alguno de los espacios que quedan libres, pues ahí también son candidatos a logopedia. Pues nada, lamentablemente llegamos al final del programa. Concluimos nuestro 8º episodio de Odontología sin trucos. Queridos oyentes, hoy hemos tenido el privilegio de adentrarnos en el mundo de la rehabilitación miofuncional de la mano de nuestra invitada especial, la logopeda Laura Carasusa en Barcelona. Ella es logopeda especialista en rehabilitación miofuncional. Recordemos que, aunque las dificultades en el habla y la deglución pueden parecer desafiantes, siempre hay esperanza y ayuda disponible. Si tú o alguien que conoce enfrentas estos desafíos, te animamos a buscar la orientación de un profesional como Laura en los consultorios Vilana del Centro Médico Tecno para encontrar en el camino hacia una mejor calidad de vida. Los teléfonos los podéis encontrar en la página del Dr. gayescoda.com. También en la propia del consultorio Vilana, que se encuentra en la 2ª planta de los consultorios de la Tecno. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Carlos. Y nos vemos en el 9º episodio. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Estamos en el despacho 171, perdón. Ay, que ahora irán a un sitio que no toca. Muchas gracias. Muy bien, que vaya bien. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.